¿Y ustedes qué hacen en Tech? Vaya, la razón por la cual los traje aquí es porque a ustedes, a pesar de conocerlos, también me gustaría que las demás personas conozcan su experiencia en Tech, cómo es lo que han vivido, qué es lo que les ha ido bien, qué es lo que les ha ido mal, tanto para frontend, backend o cualquier proyecto de desarrollo de software. Y una de las primeras preguntas que me gustaría hacer es, ¿cómo fue la última vez que algo salió mal en su proyecto de software? Fíjate que yo comencé a explorar la facturación electrónica con Panamá en mi trabajo, ¿verdad? Ujú. Y la de Panamá no tiene tanto rollo porque allá tienen proveedores que se le llaman PAC y son las personas que se hacen la comunicación directa con la DGI. Entonces te dan un endpoint y ya está. Pero con la de acá de El Salvador sí hubo, primero que el ambiente de pruebas, de las pruebas internas de acá, pero las pruebas internas para certificar que tú podés usar facturación electrónica, y en las primeras 3-4 semanas, cuando la pasas a producción, cambiaba el formato, cambiaban las propiedades, te pedían cosas que luego no eran importantes en pruebas, pero ahora sí en producción sí, más allá de las lógicas, ¿verdad? Entonces, el problema más grande que hasta ahorita yo tengo en mente y la tengo bien fresquita y algo que de hecho estamos volviendo a cambiar es la conexión a la facturación electrónica. ¿Y por qué no te dieron nada de requerimientos o no había una forma de documentación? Te lo pregunto porque ya sé cuál es la respuesta. Había un grupo de WhatsApp. Había un grupo de WhatsApp donde o sea, te metías y decían, ay, ahora es viernes, ¿verdad? El lunes necesitamos cambiar estas dos cosas porque necesitamos, por ejemplo, acá en el país, la nota de crédito, cuando vas a un local y vas a decir, me salió mal un producto. Yo creo que a ti te conté que hicimos una prueba del portal, entramos con las credenciales, ¿verdad? Un login, y solo si cambiabas a modo prueba y ponías tu NIT o DUI, podías entrar sin hacer password. Entonces, bien interesante. Qué grande, ¿no? ¿Y a ti, Ale, qué fue lo último que te pasó? ¿Que salió mal? Fíjate que, bueno, de lo último que recuerdo, fue una experiencia de despliegue más que todo, porque, digamos, siempre se planea bastante bien, por lo menos lo que se va a desarrollar durante el ciclo, ¿no? Para un feature en específico. Y por lo menos todo lo que cabe decir bien salió bien. El detalle fue, pues, que nosotros como equipo no solo somos nosotros, sino que dependemos de otros equipos, ¿sí? Todo es un engrane gigante, ¿no? Que sigue trabajando para otras empresas. Pero dentro, pues, nos componemos de muchos grupos. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros hicimos el deploy, lo hicimos en la tarde. Nosotros hacemos casi ya llegando a horas de la noche y se hace ese despliegue. Y también se hace un despliegue para el horario de India, porque el software se está liberando también en India. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, confiados en que el despliegue del lado de América funcionó perfecto, dijimos, ok, que se despliegue en India, todos a dormir y no pasa nada. Pues, ¿qué pasó? Que en India, como no se ha liberado la versión más reciente, nosotros sí liberamos la versión más reciente de ese módulo. Entonces, ¿qué pasó? Se liberó y como no era compatible, pasó un día entero, como toda la noche de nosotros es el día de ellos, literalmente pasó todo el día ese módulo apagado y nadie se dio cuenta. O sea, en teoría fue algo tranquilo, pero al siguiente día fue un gran boom dentro de la empresa, ¿no? Y al día de hoy, eso ahora se cuida. Sí. Todos los despliegues requieren de personas que se estén desvelando para hacer esa parte de India y que se fijen toda la compatibilidad, que sean las mismas versiones, porque si no, te digo, es un caos, pero la verdad que en el momento las personas que estaban encargadas del despliegue, claro que les cayó su regañadita, ¿verdad? Porque fue algo de 8 horas. ¿Y cómo se dieron cuenta? En la mañana preguntaron, miren, ¿y por qué no funciona? y todo fue como, ¿Revisa usted? Ya vamos a ver. Y preguntó a alguien de la India. Entonces, y preguntó en horas de la tarde de ellos. Literalmente eran las 8 de la mañana acá. Ajá. Ya casi terminando ya la jornada. Sí, probablemente. Entonces preguntaron qué fue lo que pasó. Y todo fue como, algo casual. Pero no, cuando se fueron a revisar todo el log, literalmente la aplicación muerta un día entero. No volaron cabecillas. Fíjate que en el momento no. O sea, después sí. Como, se puso algo estricto, como te digo, a nivel de despliegue. Ya hay un checklist para ir revisando. Esto tiene que estar aquí, tiene que estar allá puesto, etc. Pero en el momento fue como, hey, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que se nos haya pasado un día de trabajo allá en la India? ¿Cómo creen que se pueden evitar esas catástrofes en los proyectos de software? Las catástrofes en cierto grado no se pueden evitar. Es decir, siempre en todo proyecto vas a tener que pasar una situación
que te va a hacer mejorar. O sea, es decir, realmente hay muchas cosas buenas que pasan en todos los proyectos y vos puedes decir, ok, vamos avanzando, vamos creciendo, lo que sea, pero las cosas que realmente te hacen crecer son las cosas malas. No se puede evitar realmente la catástrofe, se pueden ir mitigando estos escenarios peligrosos cada vez que te va pasando una cosita y vos vas pensando, pero no es algo que vos podás eliminar al 100%. ¿Crees que debería ser bueno siempre tener un plan de contingencia Correcto. y irlo mejorando con el tiempo? Yo creo que el crecimiento siempre te va a llevar dolor porque al final en cuenta, si tú ya tenés así un esquema, menos que hicieras lo mismo todo el tiempo, es bien difícil no cometer errores porque haces un proceso automatizado. Pero en el momento... Y aún haciendo lo mismo, siempre hay algo más que se genera. Correcto. Ya sabes qué puedes probar, qué no puedes probar, qué no es necesario según tú ya no hacerlo. Incluso la calidad de cómo lo haces va bajando porque ya lo repetís. Correcto. Así es bueno testear y asegurarse que todas las cosas vayan bien, pero ¿qué tanto QA o qué tanto testing necesitamos tener? Porque a veces entre más nos querramos asegurar de que algo es perfecto, nunca vamos a lanzar un producto. Entonces tiene que haber cierto nivel de riesgo. ¿Qué tanto riesgo uno podría estar dispuesto a tomar en esos casos? Tener como una relación entre poder probar algo, mitigar lo más que se pueda los errores, pero tampoco nos podemos pasar la vida probando y viendo que todo funcione perfecto porque no va a pasar. Y aún si lo probaras muy, muy, muy bien, va a llegar el momento en que tú lo piensas y dices, bueno, ya está perfecto, lo despliego y los clientes siempre van a encontrar algún error, hacen alguna acción que nunca se le ocurrió a los desarrolladores, a los de QA, a nadie se le ocurrió y vuelve a generarse un error. Hay que tener como un riesgo mínimo, tampoco confiarse, pero hay que tenerlo un poco, tan siquiera considerado. Imagínate que ya tenés cuál es tu producto mínimo viable. Sacar el core de ese producto y sobre el core, que es lo más peligroso que podría pasar, lo que se te ocurra, e igualmente no vas a tener todo en tu cabeza. Sí, que yo creo que básicamente en nuestra carrera, incluida cualquier parte, backend, frontend, QA, seguridad, lo que sea, creo que todos están como, o sea, es como la única carrera que no está especializada en nada. Porque depende de donde tú te mueves, digamos, si tú te mueves de una empresa X que hace finanzas, te vas a otra inteligencia artificial, pues tienes que volver a aprenderlo todo desde cero, y si no sabes, pues toca aprenderlo. Fue en mi caso, yo empecé en una empresa que era con inteligencia artificial. Obviamente aprendí una parte de eso, pero cuando ya me moví a la empresa actual, ya es como la parte financiera. Y pues ahí me tocó aprender todos los conceptos nuevos para hacer eso. Entonces, al final, aunque yo tenga experiencia para mitigar problemas en la otra área, cuando llega una nueva área muy diferente, pues ya hay que volver a aprender. Ahí queda a discreción de uno de elegir otra empresa que se parezca a la misma, ¿cómo se llama la palabra? Como el mismo rubro que pertenece al anterior, para no tener que aprender todo completamente desde cero. ¿Crees que es tan difícil como ellos lo plantean de que QA es un gasto más allá de una inversión? Acuérdate que como siempre las empresas buscan ganar lo más posible de dinero por eso ganar más dinero, o sea, porque ya sabemos, ¿no? Hay que quitarle los costos, quieren obtener la mayor ganancia y a veces no siempre lo ven como factible agregar un área de QA por el hecho de, como tú dices, es una inversión o costo, depende de cómo ellos lo tomen, pero a veces prefieren tener los errores y ganar más a tener un sistema que no les está dando tanto error como tal, pero que al final les consume, o sea, hay que pagar el área de QA, lo cual reduce los costos, ¿no? Reduce las ganancias. Entonces es como que no es que no les guste, pero siempre van a buscar ganar mucho más dinero. Al final lo hacen porque cuando llegan empresas mucho más grandes que les exigen que ese sistema no falle, tienen que implementarlo a fuerza, porque la empresa le dice, no, si esto me falla cada rato, no te contrato y me voy. Y ya está. Entonces no es difícil, pero pues las empresas prefieren a veces ganar más dinero. Aunque fíjate, quiero agregar algo, que bueno, dependerá del escenario de cada empresa, digo yo, porque yo he estado en proyectos que comienzan, literalmente, digámosle así, una startup, que ocurre que precisamente pues el negocio se tiene que mantener de algo, ¿no? Y el negocio de muchas empresas es el software en sí. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente no es que sea por no querer gastar, sino que lo que buscan es generar un ingreso primero. Entonces, si yo me he percatado, por lo menos desde mi experiencia, que lo primero que se busca es vender y que la gente empiece a usarlo. Una vez se empieza a usar, empiezan a agregar esa calidad. Por lo menos yo sí me puedo fijar, o por lo menos creo que todos nos hemos dado cuenta que en aplicaciones que son recientes o algo, digamos, innovador, o qué sé yo, de menos escala, ¿no? Relacionado a las populares, le encontrás bastante bugs.
Sí, Sí. por todos lados. Hasta el botón que te despliega el menú, hasta eso tiene un error. Cosas que, pues, son cosas que yo siento que deberían de ir consideradas de entrada en un plan de QA. Por muy básico que sea, literalmente el menú, pero encontrar esa cosa. Hasta te felicitan cuando el cliente los encuentra. Ajá, correcto. Entonces, a eso voy yo. O sea, siento yo que también es de considerar un poco el escenario de cada empresa, porque también he estado en empresas que tienen muchísimo tiempo ya con clientes bastante bien establecidos y nada, el área de QA, te digo, es una cosa aparte, en el sentido de que ellos tienen su propia organización, tienen sus propias estrategias, o sea, se está invirtiendo en esa área, pero todo depende de la situación de cada empresa. Depende mucho de la empresa, de quién lo esté liderando y todo, porque casi siempre lo que yo he visto en varias empresas de acá de El Salvador es que QA es como el área de marketing, que es un gasto, no va dentro del costo. Uy, cuidado. Gracias. Cuidado. No, y es bien, porque lo que pasa es que cuando tú sacas tu cuadro de cuáles son lo que invertiste, costos, gastos, si lo mandas para el gasto, sabes que es algo que no te va a retornar, sino que simplemente es algo que tenés que usar para la operación. Entonces, lo que yo he notado es que incluso hay empresas que se benefician de las horas de trabajo que hacen los desarrolladores. Por supuesto que no vas a querer que todo salga bien. Sí, eso pasa mucho cuando los proyectos son por hora o cuando tienes el modelo de que eres un contractor. Te pagan por hora y uno hasta miente en las horas que reporta con tal de que le paguen más. Sí, todos hemos hecho eso de dejar el reloj corriendo y pues solo te vas a hacer el café y ya estuvo. Entonces, sí, no, también eso. Y creo que al negocio le beneficia porque lo único que hacen es imprimir el listado de horas y eso es lo que le cobran al cliente. Entonces les beneficia de que uno trabaje de más. ¿Has tenido algún proyecto que ya te aburrió y ya no te gusta trabajar en él? Sí, lo tuve. Lo tuve, pero sí, no, era algo tedioso mantenerse con lo mismo porque pues al final uno se quedaba, no, o sea, o se rehacían las cosas, o en vez de tratar de mejorarlo se tenía que rehacer algo que era más costoso y no, ya lo había hecho como 3 versiones y pues queríamos volver a rehacerlo, entonces al final yo siempre decía modifiquémoslo, o a veces el problema era de que estaban, yo estaba en una startup, se estaba probando siempre en un inicio qué se usa, en ese tiempo se utilizaba MongoDB por ejemplo, en vez de ocupar una base de datos relacional. Hasta que hubo un punto en el que yo les dije, no, es que esto es imposible sostenerlo porque no hay ORMs para poder gestionar los datos bien. O sea, cuando se tienen que agregar columnas, datos específicos, eso era un dolor de cabeza. Sí. Entonces, al final se logró mantener una versión cuando ya por fin se estabilizó, que nos quedamos con lo típico de las empresas, una base de datos relacional, ¿no? Pero sí, al final yo ya estaba como aburrido de estar en lo mismo, porque era el mismo sistema, modificándole las cosas para que funcionara para otro. Vaya, ahora, en base a sí, es bueno tener un departamento de QA, pero ahí va lo otro, que cuando uno pone ese departamento, creo que ya se les hace fácil a todos los demás, si algo sale mal, es culpa de ellos. Porque creen que tenemos esa cultura y no cambiaron esa mentalidad desde hace mucho tiempo atrás. Fíjate que yo siento más que todo que es, bueno, primero es una cuestión cultural, ¿no? Una cuestión de cultura de trabajo. Y luego, pues, siento yo que también está eso de evadir la responsabilidad muchas veces. Porque es que siento yo, hay varios ambientes, la verdad, hay muchos aspectos que considerar, porque en empresas también que te exigen mucho rendimiento, está aquello pues de entregar, entonces no se valida realmente lo que uno está haciendo. ¿Qué hace? Ok, como estoy entregando, tirémoselo a QA, que ellos lo revisen, que ellos son los encargados. A mí me importa terminar. Correcto. Final de Spring QA con 40 tickets. Sí, correcto. Entonces esa integridad, siento yo pues que es la que va diciendo si realmente vas en el sentido de ser responsable de las cosas que vos haces, y no solo de lo tuyo, sino que del rendimiento del equipo en general, o simplemente, como vos decís, encargarme de mi ticket. Sí. Entonces, eso siento yo. En algún momento creo yo que caemos todos en ese error de simplemente tirárselo a QA, pero como te digo, parte de la cultura que uno tiene que ir tomando es también ser responsable de lo que uno hace. Y si vos entras a un equipo, no es solamente por tu beneficio, sino que por eso mismo se llama equipo. Vos llegás a sumar. Llegas incluso a multiplicar el rendimiento. Gracias, amigo.
Y 2 veces, si no le compran para arriba, quiere que le compren para abajo. Sí, que uno debe ser responsable de todo eso, o sea, de sus tareas. Yo creo que no. Siento que eso pasa cuando entre más años tiene uno dentro del mismo puesto, ya menos le interesa simplemente, ya se vuelve más desinteresado de lo que pasa. Simplemente, mientras no me echen, no es mi problema. A veces pasa, pero el problema es que yo siento que al principio las empresas empiezan normal, a pedirte cosas normal, pero luego te exigen, como él dijo, más. ¿Y qué pasa? Si quieren que saquemos lo mismo o saquemos más, cuando viene un error y nos lo reportan, pues técnicamente queda más fácil decirle que QA, porque QA tendría que haber probado, ¿no? O sea, tiene que probarlo más que el desarrollador, aunque uno pues hace sus pruebas, pero tienen que ser como más asociadas a la lógica del código que asociadas a los casos de uso reales de los clientes. Entonces, pues, después cuando llene uno le dicen, vaya, corríjalo, pero es como que, ¿quién tiene la culpa o algo? Y mi ticket. Ajá, entonces, y mi otro ticket que me están exigiendo que también lo termine. Sí. Entonces, ¿en qué punto llegamos a, de verdad, responsabilizarnos de eso? Porque también tenemos que responsabilizarnos del otro ticket. Yo también he escuchado que la solución a toda esa carga irreal, porque son expectativas irreales de trabajo, es contratemos a otro desarrollador. Ajá. Y entonces... ¿Sí? Entonces, si un desarrollador lo hace en un mes o en 3 meses, contratemos 3 para que lo hagan en un mes. Ajá. Sí. Sí. Y eso es lo que mencionaste. Para mí es la premiación de terminar tu trabajo a tiempo es más trabajo. Es más trabajo. Si soy efectivo, es más trabajo. Claro, pues sí, si lo terminas rápido. Y te van a pasar las cosas más difíciles. Pero algo que antes, como en el 2016 quizás, cuando empezaba... bueno, Scrum lleva mucho tiempo, pero acá en El Salvador... Y nunca se usó bien. Ni se sigue usando bien, creo. Cada quien lo usa como quiera, ¿verdad? Pero ahí era bien interesante porque te daba uno de sus hitos que era el Definition of Done. Entonces, sí. Pero era algo religioso, donde aparte de los dailies y todo eso, que tu Definition of Done, antes de pasárselo a alguien más, o que dijeras, es que estoy esperando que el departamento X me lo apruebe, ¿verdad? Ajá. Entonces, tenías tu propia línea para poder probar tus cosas antes de decir, ay, ya lo terminé, hay que lo tiren y de todos modos si sale mal me van a dar otro ticket. Sí. ¿Creen que Scrum al final llegó a entorpecer el flujo de trabajo de todo proyecto de software? Pero no es Scrum. La gente como lo aplica, sí. Como siempre se dice, el problema no es la herramienta, sino el que la usa. El que la usa, cabal. Si no sabes ocupar un martillo, pues en los dedos te vas a pegar, seguramente. Y vas a ocupar el martillo. Exacto. Sí, yo creo que esta pregunta es un sí rotundo. ¿Han tenido Scrum Master que no les han ayudado en nada? Sí. Mejor hubiera quedado ahí. Ajá, ya le habían ni preguntado. La asumimos. Vaya, pero ¿por qué tenemos tan mal concepto de un Scrum Master si es el que nos va a ayudar a que todo se mantenga dentro del framework? Como te digo yo, es parte de la cultura, porque el Scrum Master, por lo menos desde mi punto de vista... Tú fuiste Scrum Master. Yo de hecho desarrollé un par de meses el puesto y es una filosofía de servicio, más que todo. Sí. Y muchas veces las personas que llegan ahí solo llegan a cumplir su trabajo como tal. Sí, voy a crear un ticket, vaya, ahí decime cuando querrás un ticket. Y te lo crean y hasta ahí llega. Cuando realmente buscan, el Scrum Master como tal, busca ser un facilitador. No solamente para crearte el ticket, sino de buscar soluciones, de resolver puntos de conflicto. Entonces, siento yo que es, como te digo, parte de la cultura de trabajo. Tomar esa filosofía de verdad y decir, ok, yo voy a desarrollar un rol de servicio, tengo que servir. No solamente para crear tickets o solamente para organizar las reuniones, la daily, el retrospecto y lo que sea, sino que también buscar soluciones para el equipo. Y siento yo que también es importante que tengan esos conocimientos, no solamente de organización y de servicio, sino también de cómo se desarrolla, cómo se vive el día a día en desarrollo y en QA. ¿Por qué? Porque esas cosas, y eso yo lo he visto en muchísimos lugares, que no saben integrar esas dos partes. Incluso hay muchos que se centran solo en la parte del desarrollo y no saben cómo pasa esto de desarrollo a QA. O sea, ¿qué es lo que tenemos que darle nosotros a QA para que ellos se desarrollen y su trabajo se vea facilitado? Porque al final, si les entregamos cosas al azar o desordenadas, prácticamente hacemos más difícil su trabajo. Sí. Y es donde se entorpece ese trabajo de calidad. Totalmente de acuerdo con la parte del servicio.
Fíjate, nosotros tuvimos un Scrum Master muy bueno. Parecía que el Scrum Master estaba del lado del cliente y no del lado del producto. Entonces te llegaban, o sea, textualmente, incluso un mensaje de WhatsApp, textualmente lo copian y lo ponen en un ticket, sin análisis. Y en el título ponen el mensaje. Hasta la hora de WhatsApp. No, sin análisis. Sí lo he visto. Y tuvimos uno muy bueno que muchas de esas cosas incluso ni siquiera llegaban a desarrollo, porque él lo terminaba afrontando con el cliente. Que usted quiere un reporte de esto, mire, pero aquí hay dos. O sea, usted saca esta data de acá y esta data de acá, y sí le podríamos hacer uno, pero ahorita tiene estos dos, que incluso teniendo esos dos, es más información de la que va a usar. Entonces, eso ni siquiera llegaba a desarrollo. Sí, es que a veces también hay, bueno, no sé, yo lo he notado bastante, que se tiene la cultura de que el Scrum Master, como dicen, es un gestionador, y entonces el que contratan es una persona que no tiene nada que ver con tech. A veces solo tira rostro, llega. A veces no tienen, o sea, no tienen nada que ver con tech. Y entonces, ¿qué pasa? Yo siento que Scrum es más que todo como que todos los que están en el área que se maneja Scrum deberían conocer o ser parte del concepto del rubro que están haciendo, ¿no? Sí. Pero entonces, un Scrum Master no puede ser una persona que solo gestiona, porque si es el que gestiona y es el que sabe cómo hacer las cosas, no solo puede ser como tú dices, copia, pega y ese es el nuevo ticket porque el cliente lo dijo. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando el desarrollador viene, dice, no, pero es que esto se puede hacer de esta manera, ¿por qué no le dijiste tú? Entonces, porque a veces ellos solo vienen, copian y pegan, pero no se dan la tarea porque quizás no conocen del área, del sistema, no conocen más que solo gestionar a las personas. O sea, se han centrado mucho que el Scrum Master es el que gestiona, pero no el que sabe también sobre el mismo desarrollo, el mismo QA. Básicamente sobre la empresa completa tiene que saberlo él, porque él es el que tiene que evitar de que pues al final lleguen cosas al desarrollo que en realidad ya existen, sí. Porque si no se pierde el tiempo. Porque si él es el que gestiona, tiene que saber cuándo entra, cuándo se hace, cuándo se prueba, cuándo se despliega. Tiene que tenerlo en la mente él para poder dar información hacia afuera y también de afuera darnos información a nosotros. Entonces, pero yo veo que ese como que ha sido el problema de ahora, que siempre que tú ves un Scrum Master piden algo relacionado a personas con carreras de gestión. Que tenga buen inglés, le piden. Ajá, que tenga buen inglés, cosas así como que también, bueno, se ha hecho un problema también a veces. Sí, pero solamente se enfocan en eso. Sí, siento que eso que mencionaste es muy importante, porque creo que para ser un buen Scrum Master tienes que haber pasado, si no por un puesto de desarrollo, al menos haber estado muchísimo tiempo en ese proyecto antes de poder ser Scrum Master para ese proyecto, porque así vas a saber qué es lo que le importa al cliente o a nosotros como equipo de desarrollo, qué es lo que hay que hacer o qué hay que priorizar, y así como uno dice, servir a la facilidad o darle el apoyo al equipo de trabajo, porque yo fui parte de eso, yo estuve en la primera línea sufriendo. Entonces creo que eso también va en los errores que uno comete al buscar un Scrum Master. Contratar a alguien que simplemente sea ajeno a todo eso y pues simplemente que tenga inglés C1 y pues que hable bien, que tire rostro en las reuniones y solo le diga así al cliente. Y creo que ese es otro problema que también veo. Yo también tuve la oportunidad de trabajar no trabajaba la persona con la que estuve de Scrum Master, pero que le daba miedo hablar con los clientes y que todos los clientes le decían que sí. O sea, y al final pues, si estás a favor del equipo de desarrollo y que también el producto salga bien, no solo le vas a decir que sí a todo el cliente, porque tampoco el cliente sabe lo que quiere. Tú no lo guías a que pueda crear esa idea en un producto, en algo materializable con requerimientos. Porque él te puede decir, yo quiero una aplicación que sea mejor que estos restaurantes. Pero, o sea, vos tenés que decir, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Bajo qué nos tenemos que basar para que esto sea mejor? Entonces, eso es lo que le hace falta, diría yo, a muchos Scrum Masters. Es que requiere conocimiento técnico. Y eso a veces, porque me ha pasado que si hay Scrum Master que tú les explicas algo del desarrollo con algo del lenguaje técnico, pero tú dices, es que yo no entiendo el lenguaje técnico. Entonces ¿qué estás haciendo ahí? Tienes que saberlo un poco, porque vas a hablar con, o sea, yo creo que el Scrum Master tiene que ser un equilibrio entre la parte técnica y la parte... Como el avatar. Exacto. Tiene que ser un equilibrio entre lo técnico y también como el lenguaje, no sé cómo se le dice, cuando hablas como lo natural, con un ser humano normal, que pues, es el que está afuera. Pues. Saber explicar. Porque tú vas a hacer el puente entre el de afuera, que entender lo que quiere hablar en lenguaje natural, y luego con el desarrollador, cómo se lo tienes que explicar con la idea hacia acá. O sea, como para nuestro sistema, y este es como usted lo quiere que haga nuestro sistema, que es muy, muy, muy contrario. Fíjate que eso yo lo he visto como
digamos, invitan al desarrollador, al senior, ¿ve? A la reunión. A la reunión, ¿ve? Sí. Y no, es que fíjense, nosotros tenemos que usar tal API, tenemos que conectar, de eso vamos a extraer y luego vamos a interpolar con no sé qué, bla, bla. Y viene el otro y le dice, lo que el desarrollador quiere decir es esto, ¿ve? Entonces, porque obviamente ese tecnicismo al otro lado quizás no es tan pertinente, pero es esa traducción del lenguaje técnico al lenguaje Sí. Que siempre va a ser eso complejo. Yo la otra que he visto es que meten al desarrollador senior, al líder del equipo, están en la reunión con el cliente y el Scrum Master solo se desmutea y dice, vaya, le voy a pasar la pregunta a mi sí. compañero. No, Eso esa es la de Taquito. la de Taquito, sí. Eso, Sí, sí, lo desmutea. Por ejemplo, César, ¿tienes alguna pregunta, un comentario respecto a lo que ya solo te dicen, no sé, ayúdame aquí? Creo que eso es cierto, muchísimo pasa de eso. No solamente es como ustedes dicen, poner la cara, sino que también tienen que saber un poquito del tecnicismo para poder solventar al cliente y no hacer, digamos, esa reunión. Pues esa reunión puede haber sido un correo. Exacto, que eso es lo que dice. Un mensaje. Ujú. ¿Creen ustedes que asumiendo es donde más ocurren los errores, donde más ocurren todos los problemas? Sí. Ya ha pasado hasta en el mismo equipo de trabajo que se dice, no, es que yo asumí que él Desde ya que iba a decís hacer-". yo asumí es donde Ajá, ya va entonces, todo mal. No, al asumir nadie sabe si es cierto. No te puedo leer la mente, ajá, no puedo, sí. Ajá, yo creo que también cuando se trata de testing, la parte de asumir es ahí donde determinas si un QA es malo o es bueno. Pues para ustedes, ¿cuál ha sido un ejemplo de un QA que es malo y un QA que es bueno? Que solo prueba el Happy Path. Ese es un clásico. Es el clásico. Sí. O a veces es... Ustedes pueden quejarse aquí, yo no, güey, yo. Quéjense. Yo no tenía QA, en ese momento. Pero- Porque tu código nunca fallaba. No fallaba. No, la cosa es que no teníamos, obviamente, Cuba. Pero pasó un caso que yo le dije, pero se me ocurrió. Dije, mira, esto puede pasar, tal cosa. No, pero es que eso que pase, eso no creo que vaya a pasar. Eso tiene que ser bien rebuscado y podemos todavía esperarnos que pase. Ajá. Bueno, se desplegó, el día siguiente dio el error. Ese mismo error que se había dicho. Quizás sería que Me ha tocado que hay desarrolladores que llevan muy buena comunicación, pero que también todo depende. También ser tester o ser QA es que te sepas comunicar de la mejor manera, porque he visto muchos que solo dicen, aquí ya te dejé el error, ya te regresé el ticket, y se van. Y se quedan, no se sientan a preguntarte, ¿crees que esto sea un error en base a la funcionalidad de este ticket? ¿O crees que esto se pueda considerar un error? ¿O crees que es necesario revisarlo, considerar este escenario antes de decir, mira, esto es un error, te lo voy a regresar? Al menos preguntar, tener al menos una reunión rápida para asegurarte de que pues lo que le estás reportando valga la pena. Yo trabajo con los dos tipos. Ajá. Que solo me lo dejan ir y le digo yo, esto no era un error, esta tal cosa. Sí, Y entonces, ya. sí, y otras que también puede que incluso tu ambiente de pruebas no esté configurado de la mejor manera para que funcione. Y cuando vos lo probás, en mi máquina funciona. Y entonces empieza la discusión pero es donde también uno tiene que pensar, ¿tengo yo lo necesario para yo asegurarme de que sí voy a probarlo de la mejor manera? Y también es eso. Y sí, siento que lo otro es que desarrolladores que cuando tratas de revolverle algo, es donde entra el tema de, no, esto no es un error, o sí, esto no está en el ticket, o entonces ya va la parte de no tiene el sentido común, ¿verdad? Entonces cosas que también ya se van demasiado apegadas al, esto tiene que estar en el ticket, si no, no lo voy a hacer, o tiene que estar en la descripción del ticket, si no, no vale la pena, o en el acceptance criteria. Entonces ya también vamos a la parte donde no consideramos más allá. Siento que también todo como desarrollador, no solo QA, debería pensar en, sí, quizás voy a desarrollar esto, porque puede que el QA venga a decirme, mira, esto me hace falta, mejor lo hago ya y así me evito esos problemas, me evito incluso pues más trabajo para después. Entonces creo que, sí, uno creo que se vuelve aragán con el tiempo, se vuelve perezoso, pero también ya es de llevar ese balance, una buena comunicación. A veces pasa que te reporta, bueno, en mi caso que yo soy backend, viene el QA y pone un error y ¡pum! Lo pone y ya te lo asigna el Scrum Master al backend, dice, directamente. Y es como que al final cuando tú lo ves es problema del frontend, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Cuando yo llego yo estoy convencido que me lo pusieron porque es el backend. Sí. Entonces me pongo a revisar del lado del backend porque no soy el front. Y entonces, ¿qué sucede? Paso haciéndolo y descubro que es el del frontend. Sí. Entonces ya perdí tiempo de mi parte porque al final esos puntos ni me los van a dar porque el ticket se lo dan a la otra persona y ya viene el frontend y ya lo hace. Pero eso tendría que haber sido el QA al verlo. A ver, ¿es error de backend o es error de frontend? Sí, ¿cuál de los dos es? Para estar seguro y mandarlo directamente al lugar. No que solo, no, me dio un error.
captura, bla. Pero fíjate, algo bien interesante que vos decís. Muchas veces también tenemos, eso mismo que estábamos hablando de los Scrum Master, pasa también en los QA, que no tienen el contexto técnico. Sí, correcto. O sea, solo tienen eso de que, ok, QA es ir a probar, voy a probar y ya estuvo. Sí. Y no tienen eso de poder discernir a quién corresponde cada cosa, porque hay veces que solo dicen, falla. ¿Por qué falla? Y ven toda la consola del navegador en rojo, así todas las peticiones fallando. Y dicen, no, del frontend ha de ser, y solo lo ponen. Entonces, ese contexto que también se lo pedimos a los Scrum Master, tiene que ser también algo de los QA. Sí. Y eso es algo que yo he visto bastante, más frecuente de lo que podría ser. Sí. Porque uno puede decir, ok, esta gente con la que yo trabajo tiene el contexto técnico, todos estamos en el mismo barco, entonces todos tenemos que saber. Pero realmente hay veces que trabajas con mucha gente que no tiene ese contexto técnico que se necesita para realmente asegurar la calidad, no solamente del sistema en general, sino que de cada una. Y te preguntas cómo llegó esta persona aquí. Correcto. Sí. Fíjate que en la empresa donde estoy todavía, la primera vez que quisimos poner un departamento de calidad fue un total desastre. Primero porque no sé quién lo manipuló, pero... ¿Y quién lo contrató? La persona que llegó... Al conserje pusieron ahí. Espérate, la primera persona que contrataron, cabal, vea, decir que tú hiciste 5 tickets, yo hice 5 y tú hiciste 5. 20 tickets de una sola vez de regreso de QA para los desarrolladores. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hicimos para él nos servía. ¿Cuál fue cuando nosotros fuimos a preguntar que pues está bien que me falle en 3, bye? Ajá, pero ya los 20. Ya, a vos también. Y vamos a ver, no es que nada me corre. Ok, va a descargar. Descargó el proyecto, le da a compilar. Ve, este es lo primero. Sí, es la versión de Node. No se le ocurrió. Pero ahí dice, algo te tiene que dar, o sea, la misma perspicacia, ve. Si ya me fallaron 2 personas seguidas, todo lo que hicieron. Quizás soy yo. Quizás el problema soy yo. Porque está bien difícil. Entonces, después, el QA era como, bueno, ¿qué va a hacer? Lo que pueda hacer hasta que lo quitaron. Sí. Yo un caso de QA bien curioso, que pues también yo me pregunté cómo es que está ahí, ¿no? Pero bueno, en mi empresa tenemos en la empresa en la que trabajo, tenemos como que nos movemos, digamos, al área de hotfix, ¿no? Son unas cuantas personas que están pendientes de todo lo que reportan. Los paramédicos, digamos. Los paramédicos. Entonces la cosa es que teníamos soluciones. Y hay un QA siempre que está encargado de probar todo, hacer la regresión, obviamente. O sea, después de que ya se aprobó, entra y se hace una regresión para luego hacer el despliegue, ¿no? Claro. La cosa es que todos los tickets quedaron y dijeron, perfecto. Entonces dijeron, para mañana todo esto tiene que estar mergeado y que no sé qué. Perfecto, en la mañana todos los desarrolladores mergeamos todo. Así, y entró. Todo quedó en la rama. La cosa es que luego el Scrum Master le dijo, ya puedes hacer la regresión. Ella lo que hizo fue ir y se puso a probar todo. A las 9 de la mañana empezó ella, o 9, 10 de la mañana, esa persona. Entonces cuando llegó como a las 3, viene y me pregunta, mira, fíjate que esto no está funcionando. Y yo le digo, pero si yo lo estoy probando aquí y lo tengo, y en el despliegue le dije yo, o sea, lo tengo aquí en local, me está funcionando bien, le dije. La cosa es que a varios le había dicho que no servían, que nos fuimos a dar cuenta que no había desplegado la rama con todos los cambios mergeados. Básicamente pasó desde las 9 hasta las 10 de la mañana, hasta como las 3 de la tarde, probando sobre la versión anterior que no tenía ningún... Jugando con el control desconectado. Ajá, y la cosa fue que pues al final sí fue como que, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que aquí siempre está como la típica persona que dice que somos un equipo. Entonces todos tenemos que estar pendientes de que todo salga bien, no, porque para eso hay puestos, ¿no? Cada uno está pendiente de su área. Obviamente no es que como descuidarnos de decir, no, es que de aquí hasta allá, ya, de ahí para allá ya no es mi problema, no, pero pues al final eso fue lo que pasó, o sea, todos somos un equipo y al final dijeron, vaya, me está fallando, yo le dije, pero está pasando tal cosa, todos le decían, desplegaste lo otro, no sé qué, y nos llamaron a reunión instantáneamente. Y los dos que pues somos los backend como más experimentados, que estábamos en ese grupito en ese momento, dijimos, ¿se desplegó? O sea, fue la primera pregunta que hicimos nosotros, no siendo QA, sino que se desplegaron los cambios. Y después dice mi otro compañero, porque yo estoy revisando y el último despliegue fue hace 5 días. En el sistema de despliegue. Como que
Porque y después nos pusimos a revisar cada módulo y todos tenían 3 días, 4 días, no se había desplegado. Pero porque la persona de Cuba confió en el Scrum Master porque le dijo, ya puedes probar. Pero a veces también tiene que, como tú dices, esa perspicacia de decir, ok, sí, ya me dijeron, pero me voy a asegurar. El primer paso, desplegarlo. O sea, mirar el historial de commits, ¿verdad? ¿Cómo fue el último merge? ¿O cuándo fue el último release? O sea, ya. llevas una release ahí, la lista de GitHub y puedes ver, vaya, que ahorita. Ni nos vamos tan profundo. En el último despliegue, si ahí está la fecha. Ajá, está la fecha, exacto. Sí, a veces simplemente es porque no leemos. O sea, pues. Ajá, entonces hay como de todo en el área, bueno, QA, backend, frontend, de todo. O sea, Cada vez es de no Y leer. los todo. full stack. Y los full stack, los full que eso estuvieron de moda, ¿no? Pero ahora no veo muchos. Vaya, para ustedes, ¿qué es un full stack? El área de desarrollo completo. Hoy en día sí se maneja, hoy tiene que saber de todo. Como la navaja suiza. La navaja suiza, cabal, o sea, todas las herramientas, pero en chiquito, Sí. cabal, ninguna puede hacer No, nada. es que O sea, eso lo- esa tijerita es así, o sea, sí. Moviéndonos ya fuera de QA, vámonos más en general de proyectos de software. O sea, todos hemos trabajado en proyectos de software, todos hemos visto proyectos de software que funcionan y otros que salen mal. Para ustedes, ¿cuál es el criterio inicial que en desarrollo para que ustedes digan, esto no va a salir bien? La planeación. Ni me metan aquí. La planeación. Desde que ves que no consideran cómo hacerlo, o sea, tener un orden para hacer las cosas, pues eso ya fallar seguramente, o sea, es seguro. Sí, Si tú ves que el plan de trabajo dice una aplicación similar a Uber. Desde ahí. y ese es el documento, cabal, tan similar a... Con un presupuesto, voy a poner un número, ¿verdad? No, te lo ponen, lo quiero en 3 meses, no te dan ni presupuesto. No. Y con 80% menos de presupuesto. 2 meses de desarrollo, 1 mes de pruebas. Una semana. Sí, man, yo me puse. Ay, fuiste muy amable. Sí, una semana. Sí, a veces hasta 3 días. Sí. Sí, Con 2 y te estás arreglando. pero sí, desde el encabezado no va acorde a un proyecto que de verdad cuando te pones a pensar, ¿cuánto costaría hacer una aplicación tipo Uber? ¿Verdad? O tal vez hoy no es tanto como hace 10 Sí. años, pero es ridículo. Sí, ponerte a pensar en el diseño, la arquitectura que esta va a tener, qué infraestructura puede tener Y le esta. dan al desarrollador, algún mockup de algo, no hay como usted cree. Eso Y te dicen, tiene... tengo la idea. Sí, no, y Sí. tiene que ser un React Native porque no tenemos un Mac para que programe en Xcode, no Ajá. tenemos, cabal, la datos que tiene no sirve para Android, entonces... Y si le das la responsabilidad al desarrollador, se va a ver igualita toda la aplicación de Material UI, Tailwinds o cualquier otra, ¿verdad? Sí, Porque toda. sí. Pero quizás si nos vamos un poco fuera de tecnologías, Ujú. en tal como tal, yo creo que es, bueno, siempre basándonos en la planeación, siento yo que es también las personas que deciden comenzar el proyecto. Muchas veces es como yo tengo la idea y te la voy a tirar y vos me entendés. O sea, eso asumen ellos. Cachamos en el aire. Correcto, correcto. Y muchas veces también uno como desarrollador tiene la mala costumbre de solo tirarse a programar. Y Sí. eso es, Sí. a todos nos ha pasado, que, sí, un El proyecto ego. que guarde cosas, que no sé qué. Sí, hombre, Sí, sí. sí. Y empezás a programar. Y bueno, eso creo que a todos, eso es el 100% de los que desarrollan nos Sí. ha pasado. No, aquí le tengo 3, 4 pantallas, sí, pero no era lo que yo quería. O sea, ese es un clásico. Ese es el primer demo. De la primera no me gusta. Cabal, solo que guarde cosas me gusta, pero de ahí no es ni siquiera lo que yo quiero que guarde, pero guarda cosas, por lo menos vamos a Eso eso. guarda. Sí, entonces eso siento yo que es parte bien importante, la gente que está involucrada en el principio del proyecto. ¿Por qué? Porque sí, tienen que tener la idea, correcto, ellos son los que quieren el negocio, pero la aplicación tiene que tener un orden desde el momento en el que va a nacer la primera idea, es porque, ok, esta es la prioridad, pero hay veces que empezamos con el dashboard. Sí. Y a mí me ha pasado varias veces que a mí el sistema es, no, yo quiero que el login entre y mire el dashboard. ¿Y con qué datos? No hay ni un formulario que guarde nada. Ni siquiera el formulario que guarda los usuarios, que hace la gestión de usuarios. Y ya quieren que entres y que veas el dashboard No, y los resultados. Y la típica es que si no hay datos, ocupa una API de mocks y la estructura de los datos. Esa es otra. No, hace un mock y ahí vamos en el camino. Entonces, Y ni hay mock de los datos. y yo por experiencia sí te puedo decir que he estado en proyectos que definitivamente
definitivamente han fracasado, pues, pero precisamente por eso El low shit. la planeación. Sí, el low shit. Ya. ¿Cómo fue esa anécdota, vaya? No, pues, esa es una de tantas historias. Quizás, sí, es un proyecto que definitivamente siento yo que fracasó en el desarrollo como tal, precisamente por esta planeación. Y algo que vos mencionaste al principio. Lo que se quiso es hacer una copia de un proyecto anterior. Lo que se quiso realmente era migrar. Era una tecnología bastante vieja. Te estoy hablando que es ASPX. Para desarrollarse en 2024, esa cosa ya tenía años de no servir, no se podía ni dar mantenimiento. Pues. ¿Quién conoce ASPX? Entonces, un poquito. no, pero no pasa de lo bien. No, pero vamos a que, o sea, querían un sistema completo, o sea, ya realmente nadie le podía dar mantenimiento. Entonces dijimos, vamos a modernizar. ¿Qué hicieron? El que supuestamente iba a planear todas las features que iba a llevar y que supuestamente iba a mejorar los flujos, lo que hizo fue nada más. Vio todas las pantallas y lo que a él le quedó en la cabeza fue, ok, el formulario lleva esto y empezó a tirar tablas. O sea, solo tiró tablas y amén. O sea, llegamos con esa base de datos y el problema es que él era el líder técnico. Entonces, no tenía mucho. No, entonces, ¿qué pasó? Que llegamos a la mitad del proyecto y todas las propuestas de modificación a base de datos que se le hicieron decía que eran muy, muy complejas, que estábamos sobrecomplicando el proyecto. Entonces, como no había una línea clara ni de a qué queríamos llegar, ni de cómo íbamos a llegar, él solo decía, no. Pues resulta que el proyecto se empezó en diciembre. Era agosto y no se había hecho ni el primer demo. Ni el primer demo de login porque no funcionaba bien. No sabían si era directo a la plataforma o iba a haber un back office. Ajá. Se hizo el diseño del back office en un mes. Y fue como, ok, agarremos estos formularios que ya están, copiemos, peguemos y solo le cambiamos ahí una variable, una gran bandera para el backend, vea, no, este es admin. Entonces así se iba, así se fue. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Llegamos a ese punto en el que, ok, vea, empecemos a hacer demos. Punto de no retorno. Imagínate eso. Yo les estaba poniendo el ejemplo de un caso, sí, sencillo del primer demo. Ya habíamos empezado a hacer 1, 2, 3 demos. Y dijeron, ok, vamos bien. ¿Qué pasó? Que esos eran los formularios clásicos de, sí, los usuarios, que las tablas catálogo del país, del estado, lo que sea. ¿Qué proyecto de universidad? Sí, cabal, proyecto de universidad. ¿Qué pasó? Que cuando ya íbamos a hacer la funcionalidad de Score, como no había una definición, cada quien lo hizo como entendía. O sea, el backend lo hizo de un modo, el frontend lo hizo de otro modo. Entonces, cuando vinimos a juntar... Sí, correcto. Entonces vinimos a hacer amarres por todos lados. No, este pedazo no pega aquí. Aquí pega. ¿Y qué pasó? Y lo más chistoso de todo esto no fue el hecho de haber pegado cosas hacia el azar, sino que cuando hicimos el demo, no, pero no tiene que funcionar así. No. Imagínate, 9 meses después de la concepción del proyecto. Entonces, claro, al final, otra cosa que estuvimos hablando antes es eso, pues de que se necesitaba que el producto llegara a los clientes para empezar a generar, porque ya eran 9 meses de solo gasto. Entonces, ok, hicieron la propuesta de que, ok, vamos a llevárselo a un par de clientes y que lo usen. Pues para no hacérselas más largas, resultó que se había retrasado el despliegue del proyecto en teoría. Dijeron, lo vamos a hacer el otro mes. Pues estábamos en una reunión, en medio de una reunión, hablando de otro sistema, y el dueño de este primer sistema del que les estoy hablando, de repente, como es americano, entonces de repente dice, oh shit, y todo, ¿qué pasó? Y ya empezó él a decir que prácticamente habían desplegado el sistema sin decirle, o sea, sin estar bien probado. Ya al día de hoy está arriba y hay un montón de cosas que todavía las están arreglando, pero no pueden desarrollarlo como es debido, ni genera los ingresos que debería generar, precisamente por esa planeación. Y yo lo considero, y también creo yo que él lo considera un proyecto que ha fracasado porque tenía potencial, pero no se alcanzó precisamente por esa planeación, que no hubo al principio. La planeación es la etapa más importante de todo proyecto de software. Sí, yo creo que incluso muchas ideas de proyecto, o sea, suceden en un almuerzo con los clientes. O sea, es básicamente muchísimos clientes que nosotros nos vienen como proyectos a nosotros, son primos o amigos del dueño de la empresa. Sí. Entonces, y pues
Y eso incluso hace más difícil porque hace que el dueño esté encima de uno en ese proyecto y todavía te exige más y que le des todavía más a ese cliente, cuando entonces no debería ser así. Y también la concepción de ese proyecto está totalmente errónea. Y fíjate que eso que vos mencionás de que los dueños de la empresa quieren estar ahí encima, afecta mucho. Sí. Eso siento yo que afecta un montón. ¿Por qué? Porque muchas veces el sistema lleva su flujo de desarrollo. Es decir, nosotros vamos a B, C, D, y lo que les decía también, vea, que quieren de un solo el dashboard. O sea, ya quieren llegar a la Z si no vamos ni por la C. Y ya quieren la Z. Entonces, Sí. ¿cómo hacemos ahí? Porque al final la palabra de ellos es la ley prácticamente. Sí, yo quiero el dashboard y quiero el dashboard. Sí, y ahí no es pregunta. te vas por todas las letras debajo y llegas a la Z. Que lo demás para atrás funcione, solo Dios sabe. Yo creo, y la mayoría de las veces va a ser no funciona. ¿Verdad? Pero esa influencia que está ahí encima es lo que más complica el proyecto y es parte también de la planeación, no dejar que las cosas fluyan como deberían de fluir. Yo sé que esta pregunta es bien obvia de decir y de responder, pero también me gustaría que abundaran un poco más. ¿Cuál es el punto donde usted ya se ha empezado el proyecto o un poquito avanzado, de ustedes decir, no, mejor no hagamos release? O mejor regresémonos un poco a ver qué hay que cambiar en la planeación. Regresemos a la pizarra. Porque, o sea, uno puede decir, que no funcione, pero ¿cuál es el punto donde uno puede decir, espera, detengámonos y regresemos un poquito unos pasos atrás? Yo creo que es el mismo ejemplo de él. Sí. Porque es que es justamente eso. Primero la presión innecesaria de tener algo que, así como son malabares, vea, vea cómo él es aquí, ve. Pero por atrás, está, ni siquiera existe. Y a ver, bueno, yo lo que he visto es que justamente cuando te pasas todos los pasos, ya hasta la Z, se asume que ya se hizo todo lo demás. Sí, eso es cierto. Totalmente. Bueno, sí, ya está eso. Lo demás es solo llenar cosas, ¿verdad? Sí. Entonces es complicado. Nos toca mentir en el demo siempre a todos. Sí. ¿Cuál es la mentira que han dicho ustedes en un demo? ¿Qué es la mentira clásica que han dicho en un demo? Que sigue en desarrollo. Sí. Que esta parte todavía no la he hecho porque me falta una cosa en específico. Cuando revienta enfrente del cliente, ¡pah! Pero mire, y le ponen una presentación. Estos son los otros pasos. Yo he visto demos de que es el prototype de Figma y con eso lo tratan de amagar al cliente, sí. Otra por lo menos que sí nos ha pasado a nosotros en equipos de desarrollo donde yo estoy, es que o sea, está el demo y ya, como tú estabas diciendo, que es prácticamente, ok, ya estamos en la Z, entonces todo lo demás ya funciona. Entonces, ¿cuándo me vas a llenar los datos? Y ya entonces empieza uno, no, si es que esto ya está hecho, esto ya está hecho, esto ya está hecho, pero nos falta una cosita, ya en unos 15 días sale. En unos 15 días es de la C a la Y. Y así. Sí. Entonces, todas esas cosas van afectando el desarrollo. Pero es clásica mentira de demo porque, pues sí, como esa influencia de que no, yo quiero ver esto. Entonces, a veces te toca saltártelo, porque si no, no llegas a la fecha. Y muchas veces te da si hay cierta planeación en el proyecto, te da esa holgura de decir, aquí les voy a decir que ya está hecho, pero hoy en la noche no duermo nada. Hoy en la noche voy a dormir 3 minutos. Y ya de ahí, vos te la jugás, vea. Ahí vos sabes, sí, ahí sudás la 20, ¿verdad? No la 10, no que la 20. Sí. No, eso, al final que, pues, siento yo que nos toca muchas veces, pero gajes del oficio. Pero ahora creo que viene otro tema que incluso ha desvalorizado más todo el esfuerzo humano que hacemos nosotros, porque además de ser técnicos, pues somos humanos. La IA. Sí. De valorizar. Sí, o sea, de que sabemos que de valorizar es la IA, pero siento que se ha vuelto una plaga, pero lo están tomando muchísimas empresas en el mal sentido. Les voy a dar un ejemplo. Hace poco terminé un proyecto y la razón por cual ese proyecto terminó fue porque dijeron de que todo el dinero querían invertirlo en que la IA resuelva esos problemas. Cuando nosotros auditamos sus procesos de calidad y les mostramos data de por qué no funcionaba y las posibles soluciones, agarran esa data, vamos a dársela a una IA para que ellos lo resuelvan. Nos ahorramos gastos y ya no estamos pagando como vendors o a otras personas que hagan outsourcing porque es más barato.
Si la licencia de ChatGPT vale La- $20. Entonces, ¿Salario? ay, no, el salario a veces uno los cobran, digamos, 15,000 mensuales, por ejemplo. Entonces, eso es lo que la gente o las empresas tratan de ahorrarse, Sí. dinero. Pero voy a lo otro. Después, obviamente, la IA no va a resolver todos esos problemas y eso lo tenemos claro. Y ellos van a regresar. Pero, ¿por qué creen que ahora todo quieren resolverlo con IA? ¿O por qué todos dicen, la IA me dijo que estos tiempos sale en 3 horas? Cuando en realidad va a salir en 3 meses. Siento que, para al menos mi opinión a todo esto, es que cuando alimentamos la IA o le hacemos las preguntas, no le estamos dando todo el contexto bajo el cual está la empresa. Ujú. No sabemos todos los problemas que tiene la empresa, todas las tareas que tienen los demás desarrolladores. Solo le decimos, quiero hacer esto, y obviamente la IA hace bajo cierto contexto, Ujú. esto va a tomar tanto. Y él Pero no asume. conoce, asume, porque no conoce todo lo que vive la empresa. Siento que sí se podría como lograr, pero pues, es complicado porque es como tu proceso humano, ¿no? Sí. Cuando tú estás desarrollando, tienes un contexto inicial, pones a hacer las cosas, soluciona, pero me faltó tal cosa, ok, lo modifico nuevamente, pero es otro caso y lo vuelvo a hacer, pero ahí hay que dárselo todo a la primera vez. Ujú. O sea, para que lo haga al final la solución que nosotros lo vamos haciendo, solucionamos una cosa, nos da otro error, lo solucionamos hasta que por fin se solventan todos los casos que tenemos. Pero ahora es como que se está como tomando en cuenta que la IA lo hace todo, porque pues siempre hay algún lugar en el que dicen, mira, es que con la IA tú puedes hacer una página web en 3 minutos. Sí, Pues sí, así pero te lo venden. pero lo visual, o sea, lo visual sí lo va a hacer en 3 minutos. El problema es que funcione todo por detrás con la lógica que tú quieres. Si te pones a hacer CRUDs, obviamente una aplicación de IA va a funcionar. Si el CRUD Sí. es de toda la vida es lo mismo. Solo es consultar, leer, actualizar y borrar. Entonces no hay más que hacer. Pero en cambio ya cuando quieres hacer procesos específicos, la IA necesita un contexto completo, que no se lo vas a dar en un solo prompt. Y a veces no creo que sea capaz de que lo haga bien, incluso aunque le des todo el contexto. Y ni tú te acuerdas de todo el Sí. contexto que tienes que darle. No, o sea. y fíjate que esa desvalorización que vos mencionás viene a afectar por el hecho de que primeramente nosotros como desarrolladores no necesariamente somos los que decidimos si esa inteligencia artificial va a entrar al proyecto o no. Solo- Es como, ok, viene la directiva desde arriba y ok, empiezan a utilizar inteligencia artificial. ¿Y qué sucede? Que para muchas cosas cotidianas, te estoy hablando, dame la receta de un café, todas las IA te lo van a tirar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los aspectos técnicos? Es decir, la gente que tira esta directriz hacia abajo, Ujú. de decir, ok, toda la empresa va a utilizar inteligencia artificial, muchas veces no tiene ese conocimiento, que era lo que estaba mencionando él, ok, darle ese contexto. O sea, muchas personas a este día no saben cómo usar ni siquiera el ChatGPT. Sí, correcto. O sea, literalmente ChatGPT para ellos es, hola chat, ¿cómo estás? ¿Estás Sí, disponible? platican con O sea, eso. literalmente es una plática, pues, cuando al final, sea como sea, es un Está sistema ocupado. que recibe, sí, Una correcto, LLM. correcto. Entonces recibe información, entonces recibe un contexto y que se lo tenés que dar lo más digerido posible y claro para que por lo menos te dé un resultado que te acerque o que por lo menos te logre acortar tu trabajo, pero realmente nosotros ya como desarrolladores en la práctica lo sabemos. O sea, a pesar de que le demos mucho contexto, muchas veces creo que, si no me equivoco, el término es alucinar, ¿no? La inteligencia artificial alucina. Entonces, se va por otro lado, y eso también nos viene a afectar a nosotros, porque tenemos dos cosas. Una es que sí, nos ayuda en el rendimiento, digamos, del código, pero ¿qué pasa? Hay un contra, que ahora ese código que se generó lo tienes que entender. Sí. Ujú. Y muchas veces, ¿qué pasa? Y yo me he topado con ese escenario de que se empezaron proyectos con inteligencia artificial y cuando falla la primera cosa, ¿cómo lo arreglamos? No sé, la inteligencia artificial lo hizo. Y ya tienen algo montado, que ya está más o menos funcionando. ¿Cómo lo arreglamos? No sé. ¿Y por qué falla? No sé. ¿Y por qué? No, es que la inteligencia artificial lo hizo. Así lo hizo. Así lo hizo. Entonces, ¿y qué pasa? Y estás en estas empresas de alto rendimiento, entregando, que no te queda tiempo de entender ese código. O sea, Sí. simplemente, ok, funciona, démosle, vea, next. Entonces, ¿qué pasa? Que ese contexto la gente de arriba no lo tiene. Y fíjate que eso es bien interesante en puestos de trabajo cuando ves alto rendimiento, expansión agresiva, sabes que o tiene haciendo alguien prompts con alguna inteligencia artificial o tiene 100 desarrolladores. Que sabes que todos los días hay que Es una tener maquila, cabal. una maquila. Sí, ¿no? Y
Y bueno, por lo mismo, ¿no? Girando en torno a la misma idea, es eso, que esa desvalorización del trabajo per se es precisamente porque a ellos les resuelve sus tareas cotidianas. Ajá. Pues sí, cotidiano. Pero a lo que viene siendo ya algo especializado, ahí es donde empieza a flaquear. Sí. Y es donde entra también la parte del criterio de la persona que lo está utilizando, porque hoy muchas veces, bueno, y no muchas veces, sino que ya es parte del ambiente como tal, el ambiente de desarrollo, estoy hablando de todo software, por ejemplo, está invadido de programadores del el vibe coding. Ah, sí. Hoy todos programan con ChatGPT, Sí, todos desarrollan. Entonces el mercado se está llenando de oferta. Entonces con esa gran oferta que pasa, todas las personas que ya tienen tiempo en el campo también salen afectadas, Claro, porque hay sí. tanta oferta que Pues no, que mejor barato. agarro uno que le pago $2 en lugar de pagarle a este que le pago 5,000, vea, Sí. por ejemplo. Entonces esas cosas están afectando y eso es lo que siento yo que hace la desvalorización del trabajo como tal, pero a la larga siento yo que no estamos en ese punto todavía con la inteligencia artificial como para que reemplace el verdadero conocimiento y la experiencia de desarrolladores que han estado pues, en el campo el tiempo suficiente para saber enfrentarse a situaciones que ni siquiera la inteligencia artificial. Fíjate que a mí me ha pasado con entrevistas de trabajo, donde yo hago la prueba técnica. Vos sabés exactamente cuando ya casi copiar y pegar, desde que ves emojis en console, Sí. ya sí. No se esforzó tanto. Está la parte de que yo ¿Revisaste un proyecto así entonces? Todo. Que al final te dice, si deseas algún paso más, me puedes explicar. No, es que solo eso faltaba, pero justamente lo que hago es que vaya, los dejamos solitos, trabajan ahí un par de horas, luego ya llego. No es una conexión directa a una base, sino que pasa por una API de nosotros. Y es como, ok, va, del formulario X, agregame este campo. Y va, ves que al primero que, hijo de puya. Y suda. Y buscando la respuesta en la hoja de estilo, ¿verdad? No, sí, porque yo enfrente, ¿verdad? Entonces no tienen la decencia de abrir el chat. hay gente que sí no tiene la decencia, no tiene la vergüenza y lo hace. Ya es descaro. Entonces, cuando vos ves que se va para el package.json. Híjole. ¿Qué estás haciendo aquí, verdad? Entonces, y hay otros que, bueno, también que se ve que la mayoría, pues, obviamente, es una herramienta, pues, es saber usarla bien, pero no depender al 100% de algo que en algún momento te lo pueden quitar o va a costar más, como la típica, tomaste la suscripción, pero después va a valer más si lo quieres seguir usando, ¿verdad? Y la dependencia te va a decir, pues, lo voy a tener que usar. Correcto. Yo pienso que no está mal, digamos, que lo usen. O sea, pero digamos, si lo hubiera abierto en ese momento le pregunto, vaya, pero ahora explícamelo. Porque si me lo sabe explicar bien es porque sabe. Si no sabe explicarlo es porque no sabe. Así de fácil. Te dice, mira, por cuestiones de tiempo quiero hacer esto y me le va a dar estos parámetros y tirar una solución acertada o le modifica algo y ya te dice, vaya, hice esto, esto y esto, te lo explica, vale la pena porque al menos quiere aprovechar el tiempo. Y también te das cuenta de que alguien sabe porque te empieza a preguntar. En una entrevista te pregunta, mira, y esto está aquí, o esto puedo hacerlo así, o esto tiene esta validación. Empieza a hacerte preguntas para asegurarte de que lo que le estás pidiendo tú sea acorde a lo que te sabe evaluar en la entrevista técnica. Sí, que te pones a veces hay personas que preguntan, pero mira, y si pasa tal y tal y tal cosa, te montan un caso de las nubes cuando la prueba es sencilla. Ah, no, ese sí déjalo, sí, ya sé, pero no lo valides. Pero, ¿cómo se le ocurrió eso? Sí. O sea, ¿cómo de antes se le ocurrió eso? Por la experiencia. Porque la experiencia que tiene es que él está programando y dice, ok, pero hay un caso, pero no me lo explica. ¿Tengo que hacerlo? O sea, ¿es trampa o no? Ajá, cabal. Entonces preguntan, mira, este caso lo tengo que hacer también porque esto es algo complejo de hacer. Si desde el momento que te lo dice, te lo explica, como si tú sabes también del tema, entiendes que si es complejo, le entiendes por qué lo dice. Pero si solamente solo lo utiliza y copia ahora lo nuevo, lo vuelve a pegar, pues no sirve de mucho, ¿no? O sea, Sí, entonces creo que ahora se ha generado esa perspectiva o esa creencia de que ahora ser desarrollador es fácil y no es fácil, quieras o no. O sea, requiere experiencia. Sí, o sea, es fácil que te tire código o utilizar inteligencia artificial e incluso uno puede utilizar inteligencia artificial mal porque al final, como tú mencionaste, es un sistema que recibe parámetros que al final los entiende de forma con lenguaje humano, pero no deja de ser un sistema que recibe cierta entrada y te va a volver una función, una respuesta. Entonces, Justamente eso.
está programado para darte algo. Sí, Algo será, pero no te va a decir, híjole, sí. ya topé. O sea, no va a cuestionarse a sí mismo si la respuesta está acorde a lo que vos necesitas. Sí, no va a Simplemente sudar es, la camiseta. tengo que dar algo Sí, y ya de O respuesta. sea, para una inteligencia artificial eso es, tengo que dar una salida, un resultado, pero eso es lo que caemos todos, digamos, en la mala percepción de que ser un desarrollador se puede reemplazar con una IA. No es necesariamente así, porque un desarrollador tiene experiencia en ciertos ámbitos, ha vivido ciertas situaciones, sabe cómo manejarlas de mejor manera. Y pues incluso no solo en el ambiente de código, porque un desarrollador puede ser, digamos, de backend, ya sea Python, puede ser Java, puede ser JavaScript, todo eso en Node, pero una IA no va a manejar otro tipo de conocimientos, ya sea arquitecturas, de servidores, bases de datos, porque un desarrollador incluso se ha visto en la necesidad de aprender todo eso. Sí, por supuesto. Y no va a poder hacer ese salto rápido de tecnología a otra o de disciplina a otra, porque la IA va a necesitar todo ese contexto, todo ese aprendizaje, toda esa experiencia. Entonces, por eso siento que esa desvalorización hay que irla cambiando porque no nos afecta en un futuro, porque más allá de que no se pueda encontrar trabajo o que sea más difícil encontrar trabajo, creo que la calidad de productos que están saliendo al mercado, van a haber productos que nunca van a salir, van a haber empresas que van a seguir fracasando porque confían demasiado en eso y porque no están enfocados en lo que de verdad importa, que es en resolver una necesidad. Entonces, Y sabes que eso es ahorita, pero imagínate que en algún momento lo privatizan sí, y sí, ya no hay para dónde, pues. sí. Solo con el tema de la salud es una cosa bien delicada porque hay gente que se lo toma en serio, es como buscar, es lo mismo que Le buscar preguntas en al doctor, al ChatGPT, ¿Sí? doctor GPT. Entonces, en el primer momento que privaticen ciertos temas, educación, salud, cosas de bienestar humano, ahí se van a caer, la casa de naipes se va a caer. Sí, porque a están toda muy la gente que depende de eso, acostumbrados solamente ahora de eso. pues, Sí. a como ya te ayuda a hacerlo. Pues. Sí, creo que Yo ofrezco un producto, pero lo hace una Sí. máquina. Creo que al final no hay que perder el criterio de las cosas, al menos hay que saber cuestionarlo. Aunque te apoyes de la inteligencia artificial, al final es Sí. un apoyo, una herramienta, Es una herramienta. pero no hay que perder el criterio que uno se ha formado a desarrollarlo, porque si no, pues no vamos a ser capaces de hacer nada. Sí, creo que eso como tal aplica en todo. O sea, al final, porque, por ejemplo, saliendo del tema tech por completo, una persona pues daba servicios de lavandería. ¿Y qué pasaba? Ocupaba el servicio de lavandería de la zona que había una cosa para lavar. Ajá. O sea, así con las moneditas, cobraba tanto, pero ella ganaba de eso. ¿Qué Claro. pasó? Cuando cerró, como tenía pedidos pendientes y cómo los lava, toca lavar a mano. Ajá. En ese momento, es lo que nos pasaría a nosotros. Sí. O sea, nos acostumbramos a que él lo hace. Cuando desaparezca, ahora toca hacerlo uno a mano, que es más costoso, Ujú. cuando lo implementaba algo más. Ajá. Entonces, es como que esa costumbre de que por lo menos tener un sistema de que uno también sepa cómo funciona, ¿no? O sea, como bien dice Steven, es una herramienta. O sea, al final no tiene que sustituirnos directamente, porque aunque vengan siempre herramientas, lo que pasa es que se eliminan cosas y surgen nuevos puestos. Porque, por ejemplo, una de esas cosas era en la antigüedad, había una persona encargada de encender las luces de las calles, porque Ajá. eran de aceite, con todas sus cosas, era la personita que andaba ahí prendiéndolas en la noche. Cuando vino la electricidad, pues surgieron, las lámparas se encienden solas y todo el cuento. Obviamente esa persona perdió su trabajo, pero surgieron muchos trabajos más para mantenimiento, para cambios de cosas, para instalaciones. Entonces siempre hay algo que se cambia, pero nunca, creo yo, a mi criterio, que el ser humano nunca va a dejar de ser indispensable. Bueno, dispensable sería, no sé. Dispensable para las tareas cotidianas que tenemos en el día a día, o sea, para cualquier. Y que fíjate que justo es que la parte del cambio de la industria 4.0, que es justamente eso, es que las personas que no están dentro de ese mismo movimiento te quedan atrás. Entonces tenés que volver otra vez a conocer nuevas cosas. Hay gente, bueno, yo conozco un par de personas que son reacias a la utilización de la inteligencia artificial y es como, no, es una herramienta. A mí, por ejemplo, lo que más me ayuda, que no me gusta hacer, el responsive de las páginas. Ah, sí. Nadie le gusta. En 2 patadas y no me está quebrando la cabeza. Curso. O sea, curso. Ajá. Ajá. Sí, el CSS que te tira los media queries y ya ¿Sí? está ahí. Sí, yo digamos estoy haciendo ya una refactorización ahorita como, bueno,
pasando la otra porque es como para que sea genérico en consultas de datos para bases de datos distintas. Ay, bueno. Al final pues nos sirve porque pues yo Sí. estoy escribiendo, o sea, no le digo que me lo haga, pero yo voy escribiendo, yo prefiero hacerlo así, voy escribiendo a mano todo, pero es como que me da una sugerencia, lo leo, sí, eso es lo que quería, pla. Ya me ahorré Sí, el tiempo de escribirlo tan siquiera. El agent que te Ajá, escribiste ahí, exacto. ¿no? O a veces que, porque siempre lo que pasa, y creo que es un tema, ese es el tema como tal de la inteligencia artificial, es que todo se está aplicando sobre sistemas que ya existen. Ujú. Sí. Y es, o sea, es complejísimo hacer que una inteligencia artificial entienda todos los contextos solo con que lo lea. Él va a asumir un tema, básicamente, de lo que lee, pero capaz tú lo hiciste por otro tema en la vida real. Entonces, como que se complica un poco. Para ir cerrando todo eso, me gustaría preguntarles si hay una persona que quisiera empezar en el ámbito de tech, cualquier puesto de desarrollo, de trabajo, para un equipo de software, de desarrollo, perdón, ¿qué es lo que ustedes recomendarían? ¿Qué sería bueno que ellos empiecen a aprender? Primero, como siempre, aparece hasta venta de cursos, los fundamentos de la programación, porque aunque la programación parezca difícil, Ujú. no lo es tanto, sino que lo complicado es entender el problema. Porque como bien dicen, el 80% del problema entendido, si lo sabes explicar, ya el 20% es lo que sobra. O sea, ya tenés casi que todo hecho. Entonces, ya para programar, para que se te simplifique la programación, entender bien cómo funciona la programación. Porque a veces veo yo que vienen y dicen, aprenda a programar en 3 meses, y es un programador, o en 6 meses. Pues Los puede, bootcamps. pues puede hacer un CRUD. Sí, Sí. pero pensar como un desarrollador, encontrar casos de uso especiales, todo eso, lo va a agarrar con la experiencia. Sí. Programar, pero programar lo básico, si eso sí, se lo acepto, pero no te convierte en un programador de manera directa, porque si no, anda a aplicar una empresa, muy dudoso te va a agarrar de primeras a que tú hagas algo que ellos necesitan en concreto, sino que simplemente, pues sí, hacer lo más básico, vaya, para que vayas aprendiendo. Y no todas las empresas van a querer contratar a alguien para entrenarla. Ya quieren las cosas para allá. No les gusta invertir en interinos porque pues no les va a retornar algo en el momento. Ajá, o sea, no, en el momento no que a futuro, y es lo que quieren es ya, sacar todo ya. Y a veces es que creo que es un error también de parte de las empresas, porque pues, no, o sea, sale más barato al principio contratar a una persona que aprenda y pues al final puede que con el tiempo van a pagar lo mismo que al que le pagan ahorita con el tiempo le van a tener que pagar mucho más también. Sí. ¿Tú qué recomendarías, Yo Ale? siento que primeramente que hay que desarrollar ese hábito de constancia, porque no es sí, solamente de, sí, voy a dar el clásico bootcamp de 6 meses y ya creen que se la saben todas. Muchas veces no es solamente el desarrollo del código como tal, es decir, tirar código, porque todo el mundo puede tirar código. Eso es algo que yo lo tengo claro desde el momento en el que comencé la carrera. Cualquiera puede empezar a tirar código. El detalle es que tu pensamiento, tu forma de pensar, la forma de pensar del desarrollador es algo que se va armando con la experiencia. No es algo que uno va a llegar de primas a primeras a saberlo todo. ¿Y qué pasa muchas veces? Y eso sí, lo he visto con muchas personas que se están metiendo en el mundo, por lo menos hablando nosotros en nuestro contexto, el desarrollo de software, ¿no? ¿Qué pasa? Que se frustran mucho porque no entienden estos proyectos complejos o no saben armar soluciones más complejas. Pero ¿qué pasa? Estas cosas son, primero, una parte de estudio y otra parte es la experiencia. Y eso no es de que todo el mundo va a estar desarrollando las 1000 tecnologías de una sola vez y las va a estar aprendiendo. Y tampoco se tiene que agobiar con este mundo, porque esto es algo que nos pasa a todos al principio. Queremos saber todo. Quiero saber PHP, quiero saber Python, JavaScript, todos los frameworks y de ahí al revés, ¿verdad? O sea, se lo quieren saber todo. O saltan a todas las variantes del ¿cómo se llama? El desarrollo de sistemas en general. Entonces, eso, uno realmente se tiene que enfocar en aprender de todo un poco, pero siempre tener una rama definida, porque este campo es demasiado grande y crece todos los días. Frontend, por ejemplo, todos los que son frontend y estén escuchando esto van a saber que realmente hay frameworks todos los días. Sí. Todos los días salen 3. Cualquiera se lo puede y ya poner. Mañana están deprecados y sale la nueva versión. Imagínate, cuando yo, por ejemplo, el caso de yo empecé trabajando con Angular 10, 2 años después ya estaba la 14. Entonces, 4 salieron en esos 2 años, pues entonces va demasiado rápido. Entonces uno no se tiene que agobiar con entender todo sobre todo al mismo tiempo, sino que entender más o menos cómo funcionan las cosas, tener esa noción, pero definir una línea. Porque eso siento yo que es mucho más importante
que saber todo de todo, porque al final te vuelves improductivo. Definir un camino de un punto A a un punto B. Correcto, y fíjate que no necesariamente tener algo así duro, ¿verdad? Rígido, porque llegan puntos en la vida en el que a veces uno tiene que saltar, tiene que moverse a otra cosa, pero por eso te digo yo, siempre tener ese contexto general de en qué mundo estás metido, Sí. entender cómo evoluciona, pero vos ir evolucionando en un camino en específico, porque hay demasiadas ramas. Sí. Como Hay decir, demasiadas ramas. constante y actualizado. Correcto, Ujú. correcto, mejor. ¿Qué recomendarías, Alex, para empezar en el mundo del desarrollo? Primero, tener el hábito de aprender por ti solo. A veces es complicado porque es demasiada información, pero justamente algo que estaban diciendo, y creo que hacemos, digamos, la misma hincapié. En algún momento vas a ver qué es lo que te puede gustar, backend, frontend, sistema general, dirección de proyectos, seguridad, infraestructura, hay un montón de cosas. Entonces yo creo que la parte del hábito de aprender por ti solo es importante, saber cómo utilizar la lógica, que algo que a mí me gustó de la ingeniería es que al menos para llegar a la solución de un problema hay diferentes formas, no solamente es una, desarrollar tu lógica y de cómo entender patrones, no de diseño, sino que patrones en general. Si tenés A y A, es probable que te va a salir una A. Cosas así, para que tu vida no sea agobiante, ni sintas que estás aprendiendo ciencia de cohetes. Gracias por venir a echar el chisme sobre tech. Le agradezco mucho su opinión y pues a las personas que nos estén escuchando, espero siempre sigan pendientes de todas las cosas que vamos a seguir hablando sobre tech. Así que le agradezco mucho su tiempo y nos vemos pronto.